Bien, arranquemos con el concepto de numeración. Pensemos en primer lugar de que el dispositivo estamos conectando a un host y que el host no tiene idea de qué dispositivo se trata. Por otro lado, también pensemos que se pueden estar conectando múltiples dispositivos a la vez, lo cual es fundamentalmente cuando encendemos la computadora o el host con varios dispositivos conectados. Todo este proceso de conocimiento de los dispositivos que están conectados se llama enumeración y es un proceso en el cual se van solicitando, el host va solicitando a cada uno de los dispositivos que se vaya identificando. Primero preguntándole quién es, luego qué es lo que hace y luego los detalles de cada una de las partes constitutivas, es decir, de los endpoints. En el caso en el cual tengamos múltiples dispositivos conectados a la vez, es decir, cuando se enciende el host, es equivalente a cuando uno hace una pregunta en un aula y pregunta, ¿quién sabe cómo es el proceso de numeración? Entonces, de todos los asistentes hay alguien que levanta la mano. Entonces, a partir de ahí se inicia el diálogo con esa persona y los demás escuchan el diálogo, pero no participan. Y acá es algo similar. En el momento en el cual se detectan que hay múltiples dispositivos conectados simultáneamente, se elige uno de ellos y se pregunta, ¿quién está dispuesto a contestar, a enumerarse? Entonces hay uno que dice yo, y todo el proceso de enumeración continúa con ese. Luego, cuando terminó ese proceso de enumeración y está identificado el dispositivo, se vuelve a repetir la pregunta. ¿Quién desea enumerarse? Entonces salta otro y dice yo. Y así sucesivamente. Claro, cada dispositivo tiene un timer interno aleatorio con el cual no todo el mundo está en condiciones de contestar yo en forma simultánea, sino que sucederá de acuerdo con ciertas características que tenga cada dispositivo y depende mucho del azar. Al punto que un dispositivo que hoy es enumerado y recibe el número 5, mañana podrá recibir el número 7 y luego al resetear podrá recibir el número 22. Es decir, que no es un número fijo y que depende de todo este proceso. Dentro de USB existen para USB 2 y USB 1 6 estados posibles, 4 de los cuales existirán en este proceso de numeración. El primero de ellos es alimentado, el dispositivo cuando se conecta produce una variación de tensión, como habíamos visto. El host tiene resistores como divisor de tensión y el dispositivo también tiene resistores, de manera que al conectarlo se produce una variación, un desbalance de la alimentación y ese desbalance en la alimentación es detectado por el hub. Los hubs, hacemos un paréntesis aquí, los hubs no son simples zapatillas como las que utilizamos para conectar múltiples dispositivos a 220, sino que los hubs tienen alguna inteligencia como por ejemplo para detectar cuando se les conecta algún nuevo dispositivo. Y el hub es chusma. Entonces el hub tiene un endpoint 0 y ese endpoint 0 es interrogado periódicamente por el host preguntando qué novedades hay. Entonces el hub le transmite la novedad de que se conectó algún nuevo dispositivo al host y a partir de ahí el host empieza a interrogar a través del hub al dispositivo. Entonces tenemos un estado primero que es el de alimentación, en el cual se detectan desbalances, corrimientos que haya sobre los divisores de tensión que formamos entre host y distintos dispositivos. Luego tenemos un estado default por omisión, en el cual todos los dispositivos son 0, hasta que en todo el proceso de numeración se le decide dar algún número a cada dispositivo, número por supuesto que único. Luego se lo direcciona a ese dispositivo dándole un valor definitivo de direccionamiento. Tenemos luego el proceso de configuración, en el cual
se obtienen las distintas características, por ejemplo, fabricante, por ejemplo, número de dispositivo. Pensemos en un pendrive que nosotros conectamos y nos dice que es un Data Traveler de 64 GB y que es 2 USB 3.0. Entonces, todo eso tendrá que ser informado por el pendrive que hemos conectado. Eso determina que irá el host a buscar si tiene un device driver apropiado para ese dispositivo. Si no, pedirá que lo proveamos o bien lo buscará de internet. Entonces, ahí es el proceso, termina con la configuración del dispositivo y se sabe cómo manejarlo a partir de ahí. Hay otros dos estados que no figuran dentro del proceso de enumeración que vamos a ver ahora, que es attach y suspended. Esos son estados previstos por USB 2.0, pero que no aparecen en el proceso de enumeración. Recordemos también cómo es la estructura. Tenemos distintos descriptores. Los descriptores son tablas. Son tablas en una determinada configuración y esas tablas le indicarán al host las características del device. Tenemos el primero de ellos, es el descriptor del dispositivo, luego la configuración, la descripción de las interfaces y por último la descripción de cada uno de los endpoints que tenga cada una de las interfaces. Entonces pensemos en un dispositivo complejo, como puede ser una impresora multifunción, en la cual tenemos una impresora multifunción, pero que cumple múltiples funciones, es decir, que tiene distintas configuraciones y distintas interfaces. Y tendrá distintos endpoints. Por ejemplo, una interfaz será para la impresora propiamente dicha, otra interfaz será para el escáner asociado con esa impresora multifunción, otra interfaz será para el fax y cada una de esas interfaces tendrá un conjunto de endpoints que estarán fijados por las características que el fabricante les haya asignado. Vamos ahora a la estructura de una transferencia. Una transferencia está compuesta por transacciones. Cada transacción está compuesta por un token packet que define qué es lo que se quiere hacer, un paquete de datos y un handshake que es emitido por el receptor. Ese token packet estará constituido por una identificación, una dirección de con quién el host se quiere comunicar, el endpoint con el cual se quiere comunicar y luego un CRC. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de CRC de acuerdo con el tamaño de este packet que estamos aquí generando. Lo mismo para el data packet, que tenemos una identificación, un paquete de datos y un CRC, que normalmente este CRC, como el paquete de datos es mayor cuando se hace la transferencia que este paquetito de datos que es dirección y endpoint, entonces este CRC es de mayor jerarquía que este otro. Y por último vendrá el handshake, que simplemente dice era el acknowledge, not acknowledge o stall. Bien, primero de todo, conectamos el dispositivo le avisa al hub o puede ser directamente al root hub, que es el que está en el host. Lo primero de todo es quién sos. Entonces se envía un paquete que está constituido por sincronismo, start of frame, que siempre es esto, recuerden ustedes que en este identificador se enviaban 4 bits con la información de qué era lo que se quería hacer y los 4 bits de esa misma información pero complementados. Luego viene un número de trama, ese número de trama es un número secuencial que genera el host. Luego vendrá un CRC chico porque es pequeño y el fin de paquete, el end of packet, que consistía en que las señales de más y de menos iban al valor de menos y dejaban de ser complementarias como lo son normalmente. Luego dice, primero de todo le va a decir, estamos en el proceso de enumeración, te voy a enumerar. Luego le envía una identificación, un PID de setup, de vuelta B es el complemento a 1 de 4, o 4 es el complemento a 1 de B, al dispositivo 0, endpoint 0. Recordemos siempre que arrancan
todos los dispositivos con 0 como dirección, y es el proceso que habíamos dicho que en clase el profesor dice, ¿quién conoce la respuesta? Y uno salta y dice, soy yo. Entonces está estableciendo la comunicación con aquel que dijo, soy yo. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas partes. Luego se le envía un paquete, el host le envía al device un paquete conteniendo qué es lo que está pidiendo en este momento, qué le está diciendo al device que tiene que proveer, y ahí envía un acknowledge el device. Vamos a analizar qué es cada una de estas partes que estamos aquí generando. Entonces, primero de todo, esto arranca con un sync, que es la transición de 0 a 1 de las señales, buscando sincronizar los relojes, y dice, está llegando un paquete. Luego viene el PID, la identificación del paquete, que es Start of Frame, inicio de trama, 1 por milisegundo para USB 1.1 y 1 cada 125 microsegundos para USB 2.0. Luego viene un número de trama, que es un número secuencial que genera el host, y que es el módulo 2048, es decir, que es un contador de 11 bits y es cíclico, de todos unos resetea todos ceros. Y luego viene un CRC chico, que es un CRC5, que corresponde al dato de la trama que aquí se ha enviado. Y se finaliza el paquete con una señal de hardware para identificar, este es el paquete, aquí terminó el paquete, y de esta manera, cuando se recibe el fin del paquete, empieza a analizar el device para atrás. Es decir, el fin del paquete dice, acá terminó el paquete, entonces ahí se pone a analizar qué fue lo que recibió y cómo lo debe interpretar. Y esto es importante para recalcar, por lo que vamos a ver al final de todo qué significan los paquetes vacíos. Bien, y ahora le dice, primero de todo fue Start of Frame, empieza la trama. Y ahora decimos, ¿qué quiero hacer? Setup. Te quiero inicializar. Estamos en el proceso de inicialización. Entonces, dispositivo 0, endpoint 0. Recuerden que todos los dispositivos tienen que tener siempre activo un endpoint 0. Y luego un CRC5 también, porque estamos hablando de un paquete chiquitito. Por lo tanto, con un CRC5 de orden 5 es suficiente. Y tenemos siempre el end of packet. Luego de decirle setup, te voy a inicializar, te voy a configurar, entonces le enviamos datos. Primero le avisa, te voy a enviar datos, y después le manda datos. Recuerden que teníamos dos tipos de paquetes de datos, data 0 y data 1, y que se utilizan solamente para ir alternando data 0 y data 1 con la obligación de que se respete que un paquete data 0 tiene que ser sucedido por un paquete data 1 y luego por otro paquete data 0, y así en forma sucesiva. La recepción de dos paquetes data 0, de dos paquetes data 1 consecutivos, implica que se perdió algún paquete en el intervalo. Bueno, entonces ahí viene un paquete de datos que tendrá un significado, y ahora, como este paquete de datos puede llegar a ser más grande el que estamos enviando aquí, se genera un CRC16. Veamos qué es lo que estamos enviándole acá. La primera parte es un sello, se repite. Estoy con el 80, significa la dirección de transferencia, es un comando estándar. Luego viene un 06, que es en el lenguaje de USB, significa te estoy pidiendo un descriptor. ¿A quién? Bueno, le estoy pidiendo un descriptor, diciéndole el índice del descriptor, y lo que estoy pidiendo es un descriptor de dispositivos. Y le está preguntando, ¿quién sos? Luego una identificación de lenguaje, con qué forma sintáctica se van a comunicar, y luego le indica la cantidad de bytes requeridos como máximo.
Este es un default pedido por Windows que significa 64. 40 en hexadecimal, piensen que este es formato Little Endian, es decir, primero viene el byte menos significativo, después el byte más significativo, es decir, que esto sería 0040, es decir, 64 en decimal, y estamos pidiendo como máximo 64 bytes. Insisto que ese es un requerimiento de Windows y que los demás sistemas operativos se han adherido a ese formato. En realidad debe interpretarse que ese 64 quiere significar paquete máximo posible, porque yo puedo finalizar el paquete por hardware enviando las señales de más y de menos, ambas al valor de menos. Bien, entonces, ahora, después de haber enviado todo esto con su CRC correspondiente y su fin de paquete correspondiente, el dispositivo tiene que decir, ok, recibido, acknowledge. Luego lo procesa. El paquete fue estos paquetes fueron recibidos apropiadamente y ahora lo tiene que procesar el dispositivo. Todo esto fue entonces para decirle, dispositivo, ¿quién sos? Contestame con, con, una, con un descriptor que diga quién sos. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es, desde el host, como ya el dispositivo aceptó de que está siendo interrogado, desde el host le voy a pedir un paquete. Es decir, voy a hacer una operación de in, decirle, te pido un paquete con el descriptor. Es decir, primero le dije, te voy a pedir un descriptor. Ahora le pido el descriptor y le digo, voy a leerte, y ahí es donde el dispositivo va a colocar el descriptor. Y ahora el que va a tener que generar el acknowledge o not acknowledge es el host. Analicémoslo entonces en más detalle. Aquí arrancamos con el start of frame de siempre. Aquí el número de trama, que es el número S secuencial de 11 bits. Un CRC que corresponda a esta trama. El fin de paquete es una señal de hardware. Luego viene la indicación, el PID. Recuerden que el 9 y el 6 son complementarios a nivel de complemento a 1. Del dispositivo todavía 0, endpoint 0, con su correspondiente CRC. Y luego viene fin de paquete. Y ahora será el device el que deberá colocar el paquete. Es decir, que una vez que hizo esto, el host se queda a la espera que el device conteste, que el dispositivo conteste. Contesta con un paquete de datos, data 1, y que viene y con una significación, este conjunto de bytes que vemos acá, y le agrega un CRC16, que es un CRC importante, porque aquí podemos llegar a tener un paquete de datos grande, que requiere más esfuerzo como para detectar y corregir errores. Y ahora será el host el que contesta con el acknowledge. Entonces vamos a ver ese paquete de datos en qué consiste. Consiste en la longitud del descriptor del dispositivo. En primer lugar, con el número de el tipo de descriptor del dispositivo, es decir, el de primer orden. Luego viene el tipo de USB que estamos utilizando, es decir, la versión de USB. En este caso es la versión 1.0, porque es una imagen bastante vieja, de las primeras que surgieron, que se hicieron, pero es indistinto, venga el valor que quiera venir. Y luego viene la descripción más en detalle de qué es lo que se está indicando, es decir, en un lenguaje descripto por la norma USB y todo lo que tiene que venir, es decir, la clase de dispositivo y el protocolo que va a utilizar el dispositivo para comunicarse, con su correspondiente subclase y el tamaño máximo de paquete de datos que puede recibir el endpoint 0. Entonces estoy caracterizando el endpoint 0, que va a ser
el endpoint de control, y por ese motivo es que los paquetes de datos que envía el host son por omisión de 8 bytes, porque normalmente el tamaño para los dispositivos estándar, el tamaño máximo para el endpoint 0 es de 8 bytes. Bien, entonces arrancamos otra secuencia más. Esa otra secuencia está constituida por un start of frame, número de trama, CRC5 y end of packet. Es decir, esto pudo haber venido un rato después de todo el proceso anterior. No tiene por qué ser exactamente consecutivo. Luego le dice el host que le va a escribir, es decir, que le manda un PID de out al dispositivo 0, endpoint 0, con su correspondiente CRC. Y luego le manda un paquete vacío de datos. ¿Cómo es paquete vacío de datos? Lo que dijimos hace unos minutos. El end of packet, que es el hecho de que simultáneamente las dos señales de más y de menos dejan de ser complementarias y ambas pasan al estado de menos, le indica que es un paquete y en el cual cuando se empieza a hacer el análisis retrospectivo, el device se va a encontrar que entre data 1 y entre este paquete de datos y el CRC no hay nada. Entonces detecta que es un paquete vacío y el paquete vacío tiene un significado. Es decir, ese paquete vacío indica que terminó una etapa. ¿Qué fue la primera etapa? El descriptor del dispositivo. Si recuerdan la escala jerárquica que habíamos hecho de los descriptores, el descriptor del dispositivo, en el cual dijo lo más importante, qué lenguaje iba a utilizar, el estándar en este caso, y qué versión de USB era la que tenía que utilizar, 1.0 en este ejemplo. Bien, y ahora lo que hace es un reset. Le manda una indicación de reset estipulada por la norma al dispositivo. Es decir, terminó, ya sabe, tiene una idea somera de cómo tratarlo a ese dispositivo, pero digamos muy alejada del detalle, es decir, muy a trazo grueso. Entonces lo resetea. Y ahora lo direcciona. Acuérdense también las distintas fases. Powered, después venía address. Entonces el address en este caso dice vas a hacer el dispositivo número 2. Y ese dispositivo número 2 es porque ahora le tocó el número 2. Porque él fue el que contestó en el momento adecuado. Yo soy el que sabe la respuesta. Nuevamente, start of frame, número de trama, CRC5, end of packet. Te voy a programar al dispositivo todavía 0, endpoint 0, y luego viene, te voy a programar y después tiene que venir los datos con los cuales lo va a programar. Entonces, luego de esto viene la dirección en la cual se va a producir la comunicación de host a dispositivo. Es un comando estándar, no es un comando específico para ese dispositivo. Este 5 que nos aparece aquí en segundo lugar quiere indicar te voy a direccionar, y luego viene te voy a direccionar con qué número, con el número 2. Entonces cuando va a cambiar el dispositivo cambiará este número que tenemos aquí en tercer lugar en el paquete de datos. Luego vendrá la indicación de que es una inicialización default que no tiene ninguna particularidad. Y ahora el que va a contestar diciendo te entendí, yo ya sé que voy a hacer el dispositivo número 2, va a ser el device enviando ahora un paquete vacío. Un paquete vacío sin datos en el medio. Esto significa terminó la comunicación con en esta etapa. Terminó esta etapa. Ya soy el dispositivo número 2, lo sé.
y será entonces el host el que envía el acknowledge. Entonces volvamos a esta etapa. Device descriptor, configuration descriptor, interface y endpoint descriptor. Entonces ahora ya sé que estoy hablando con el dispositivo número 2 y le voy a preguntar qué sos, que siga identificándose con más detalle. Nuevamente start of frame, número de trama, CRC. Le digo, te voy a mandar un paquete de setup de programación. Dispositivo 2, endpoint 0. Siempre la comunicación será con el endpoint 0, pero dispositivo número 2. Luego tenemos el paquete de datos que le envía el host al device. Entonces, es un paquete de datos y aquí vienen los datos con su CRC. Y contesta con un acknowledge el dispositivo. Vamos a ver qué significan esos datos que estamos enviando. Entonces el dispositivo ya es número 2 y ese paquete de datos significa 80 era dirección de transferencia, comando estándar, como habíamos visto en el primer caso. Get descriptor, pero ahora viene el device descriptor. Y le estoy pidiendo que me transmita como máximo 1, 2, es decir, 18 bytes. Bien, nuevamente, entonces, ahora el dispositivo interpreta, es decir, primero le dijo el host, aquí le dijo, te voy a programar con un setup y le mandó datos. Entonces, ahora es el dispositivo el que va a ser interrogado, para lo cual le va a enviar el host el start of frame, como siempre. Le voy a decir, te voy a leer. Entonces ya el dispositivo se da por enterado que va a ser leído. Entonces tiene que proveer este paquetito de datos, el cual será interpretado por el host y enviará el host un acknowledge. ¿Qué es ese paquete de datos que le envía el device? Entonces es respetando el tamaño máximo que se le había pedido, con el cual tenía que contestar. El device descriptor será este 1 y luego nuevamente repite, voy a trabajar con USB 1.0 y acá voy entrando cada vez más en el detalle de la clase, subclase y protocolo que voy a utilizar y diciendo que el endpoint que está describiendo ahora tiene también un tamaño máximo de 8 bytes en el paquete. Entonces va a seguir ahora leyendo, pidiéndole mayores detalles y él sigue profundizando con estos descriptores el detalle de las interfaces y de los endpoints. ¿Qué significa esto que contesta acá? Significa la identificación del vendedor. Recuerden lo que habíamos visto también en la clase práctica, que cada vendedor, cada proveedor, por ejemplo habíamos puesto el caso de un pendrive Kingston, compró la norma USB y por lo tanto en ese momento la organización que rige USB le otorga un número. Tiene que pagar una cifra considerable que excede los $10.000 como para poder tener la norma en formato original. Y eso le da un número de vendedor, de fabricante. Y luego viene la descripción dentro de Kingston, la descripción de qué dispositivo se trata. Entonces aquí viene el byte bajo y luego el byte alto del producto dentro de ese vendedor. Y luego también el device number, es decir, el número de dispositivo, porque puedo poner más de un pendrive de la misma marca en el host, en el hub USB, y hay que identificarlo. Y luego también, si quiero, puedo darle un puntero para un string, es decir, una cadena de texto que sea para el descriptor
del fabricante y otro para el descriptor del producto, en el caso que tuviera alguna identificación distinta a la habitual. Bien, le sigue pidiendo más datos hasta que termine. Entonces cuando termina va a tener que decir aquí terminamos. Entonces el número de serie, si fuera necesario, y el número de configuraciones posibles que puede llegar a tener el dispositivo. Y termina luego entonces el host diciendo, de acuerdo, estoy satisfecho, ya terminamos toda esta secuencia, finalizando la etapa de datos, colocando un paquete de datos vacío. Entonces, y este es el resumen nuevamente de Device Descriptor. Hemos ido barriendo configuración, interface, descriptor y los endpoints. Entonces, ahora le voy a preguntar cómo es que funciona este dispositivo, qué características tiene en particular. Es decir, ¿es un dispositivo raro o es un dispositivo de tipo Human Interface Device? Entonces, ahora se sigue la misma secuencia, Start of Frame, Setup, te voy a programar y le digo, te voy a mandar un paquete de datos, un C3 es, voy a enviarte un paquete de datos para la programación, para cumplir con la etapa de programación, y este paquete de datos le estoy diciendo 80 es la dirección de transferencia estándar. Obtengo un descriptor que sea de segundo orden, este descriptor. El lenguaje siempre es normalmente es el tradicional. Y luego la cantidad máxima de bytes, parte baja y parte alta, que voy a transferir. Luego le digo, te voy a leer dispositivo 2 endpoint 0 y ahí vuelca un conjunto de datos el dispositivo con el cual sigue caracterizando el funcionamiento. Entonces ya fue describiendo que era un pendrive Kingston y ahora voy a seguir describiendo más detalles de funcionamiento. ¿Qué significa este paquete que está enviando ahora el device? Significa tamaño del descriptor de configuración. Estamos diciendo que es un descriptor de tipo 2, es decir, que estoy profundizándome en la secuencia de descriptores, estoy avanzando en la secuencia de descriptores. La longitud máxima de los descriptores, incluyendo las interfaces y los endpoints, la cantidad de interfaces utilizada y luego el valor para esta configuración que se da por medio del set configuration, que es un comando estándar de USB. Y por último tenemos el string, el índice al descriptor de configuración y atributos de la configuración. Esto es para ir indicando cómo es que se tiene que estar interpretando el funcionamiento de este dispositivo. Y con esto ya se tiene la cantidad de datos necesarios para poder acceder al device driver. Entonces estamos respondiendo desde el dispositivo con un nuevo paquete de datos en el cual le sigo pasando detalles, por ejemplo, como consumo máximo de energía en unidades de 2 mA por la cantidad de bytes, por la cantidad de bits reservados para el consumo de energía, se utilizan múltiplos de 2 mA. Y en alguna vez en mi vida me ha sucedido en un hub bastante populado que al querer conectar algún dispositivo me dijera que estaba excediendo la capacidad de energía del hub. ¿Por qué? Porque este dato es tomado por el host para decirle al hub no aceptes la conexión porque estás excediéndote en la capacidad de distribución de energía que tenés. La longitud del descriptor de la interfaz, el tipo de interfaz, el número de interfaces, si eventualmente hay alguna característica especial que pueda llegar a necesitar para el seteo, la cantidad de endpoints que van a ser utilizados en esta interfaz y la clase de interfaz también característica y la subclase si existiera.
Luego entonces el dispositivo dice, ya llegué con esto, manda, fíjense que esto no es un paquete vacío, sino que esto es un paquete en el cual tiene un dato 00. Y aquí es el host el que detecta el fin de paquete y sabe que en todo esto, después del CRC, viene la identificación de dato y con lo cual estamos marcando, le estoy diciendo cada cuánto necesito que me interrogue en forma codificada para saber si es un dispositivo que tenga que ser interrogado en forma frecuente o en forma esporádica. Y ahí está mandando un paquete vacío el host para indicar que terminó esta etapa de datos también y manda el correspondiente acknowledge el dispositivo. Con esto hemos terminado con el proceso de configuración de nuestro device. Y esto se va a repetir para cada uno de los dispositivos que se vayan conectando o que estén conectados. Siempre con la pregunta de quién quiere contestar esta configuración y habrá algún dispositivo que levante la mano y diga conmigo.